O espabilamos o el zurderío mugroso, el zurdaje mugroso, como dice mi buen amigo Pedro Luis Pedrosa, nos come vivos. Nos van a empezar a llamar en horas 24 a las 5 de la mañana a la puerta de casa y no va a ser el lechero, como creo que dejó dicho Winston Churchill, probablemente el mejor estadista del último siglo y medio en todo el mundo. Yo, como zamorano que soy, y a veces con mi forma de hablar, collana, ¿no? Pegada a la calle, no como estos zurdos multimillonarios que van de guays, que van de enrollados y luego, pues eso, viajan en Super Puma o viajan en Falcon. Siempre que alguien me advierte de estas cosas, contesto lo que contestaba el rey don Sancho antes de que un traidor, Bellido Dolfos, ojo con los traidores, ojo con los amigos de los enemigos, te puedes cuidar porque sabes por dónde vienen los amigos, no sabes por dónde te van a venir. Le clavara un venablo por la espalda. Como no me cojan cagando, con perdón, decía el rey don Sancho en el romance, en el romancero, y efectivamente así fue. Dice el romancero que al rey le cogieron haciendo de cuerpo un traidor, llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Si más traidor fue su padre, mayor traidor fue el hijo, y le cogió haciendo de cuerpo y le asesinó, le mató vilmente por la espalda. Cuenta también el romancero que el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, que estaba al servicio en aquella época del rey don Sancho, le persiguió durante alrededor de toda la muralla de Zamora, pero tan apresuradamente montó en el caballo que olvidó calzarse las espuelas, lo cual al otro felón le permitió pues galopar más deprisa y esconderse por una puerta que le abrieron, denominada desde entonces la Puerta de la Traición, y meterse dentro de Zamora. ¿A cuento de qué viene esto? A cuento de que también cuando uno recibe ataques, pues de los enemigos o de los, bueno, que sabes que no te quieren bien desde hace años y desearían verte, no voy a decir cómo, pero en peor condición de la que estás, pues te lo puedes esperar. El silencio de los amigos entristece un poco más. Pero por no despistarnos del tema fundamental, digo que el zurdaje mugroso no es que huela ya a peste, a mugre, es que huele a detritus, huele a descomposición. El régimen se descompone delante de las narices de la mayor parte de los españoles, a los cuales se la rasca porque están entretenidos con ese empate a uno con los alemanes, con el 7-0 que le metimos. ¡Wow! Costa Rica, pedazo de selección, potencia futbolística, y les está birlando las libertades, sus derechos, su dinero, con unos impuestos cada vez más extractivos. Les están destrozando la integridad territorial del Estado, según algunos, la unidad de la patria, según los clásicos, y se la fuma. Y encima tenemos que aguantar a un iluminado que va y dice que va a pasar a la historia. Lo tiene él ya claro, que va a pasar a la historia, porque ha desenterrado al dictador. ¡Guau! Qué huevos tienes, Pedrito, que has desenterrado al dictador. Qué valiente, tío. Felipe González, antes de perder un poco la chaveta, porque acaba de doblar los 80 años, los cumplió en marzo, porque es de marzo del 42, como todo el mundo sabe. Digo, hace algunos años todavía le recordaba de vez en cuando que a los dictadores se les combate en vida. Después ya, pues da igual. Cuando hay que tener huevos, Pedrito, y muchos de tus adláteres para combatir a los dictadores es en vida. De muertos ya, pues como si te meas en la tumba del muerto. En todo caso, los que se pueden tomar la justicia, pues son sus hijos, sus nietos, o quien quiera hacerlo. Claro que vas a pasar a la historia, pero no vas a pasar a la historia por eso. Vas a pasar a la historia por haber vendido España por parcelas, por bajarte los pantalones ante los golpistas que quieren destrozar España y disgregar una parte del territorio nacional. Vas a pasar a la historia por ponerte las rodilleras y el babero delante de los nostálgicos, de los etarras, de los asesinos del tiro en la nuca. Por cierto, algunos féretros llevaba de vuestros compañeros, pues creo que tú eres el baranda del PSOE, llevaba tu cuate Pachi López, que ahora por 7.000 euros al mes, pues como el... En fin, no quiero recurrir ya más a argumentos bíblicos, más de lo que lo hago habitualmente. Se vendió por un plato de lentejas después de haber llevado féretros y hoy está haciéndole la ola a los bildutarras en el Congreso. Vas a pasar a la historia por haber hecho la peor gestión de aquella desgracia sanitaria que padecimos 2 años y que, bueno, pues ha notado en nuestro pasivo el triste demérito de 200.000 muertos por negligencia culpable
pues tal vez presuntamente de un gobierno que gestionó muy mal esto. Algún día lo dirimirá algún tribunal de justicia, alguna corte penal internacional, la misma en la que queríais sentar, por cierto, José María Aznar, por una guerra en la que no nos metió, porque nunca estuvimos, llegamos un mes tarde y para dar tiritas. ¿Qué más cosas has hecho? Bueno, has entregado parte del gobierno pues a unos tipejos que montaron no un partido político, sino otra cosa, una cuña dentro del sistema para reventar el sistema, y que ahora se pelean entre ellos. Se pelean las churris entre ellas por ver quién se vuelve a beneficiar a la rata, y se pelean entre ellos pues por ver cómo se cepillan a esta chica de Ferrol, a la que pusieron ellos de candidata, cuando era una política de pueblo desconocida, y que ahora se ha venido arriba con trajes de Loewe y de Luis Butón y de Prada, y dice que quiere ser presidenta del gobierno y que a sus antiguos mentores de Podemos que les vayan dando. Da asco, da auténtico asco la política española, y da, perdónenme, hoy estoy un poco misántropo, bastante, no voy a decir asco, no quiero terminar tan fuerte como he empezado, da bastante desánimo y bastante tristeza la miseria moral de buena parte de la sociedad española. Termino muchas veces diciendo Portugal, espérame, pero cada día lo tengo más claro, y no es ninguna broma, que si dentro de 12 meses este país vuelve a votar, aunque sea por un escaño de un tío que venda su voto o no, o medio pensionista, o ya veremos a ver, vuelve a entregar las llaves del cuarto de la Santa Bárbara, 4 años más el poder, a unos tíos que están en manos, y no lo digo yo, lo dijo un tío que parece ser que estuvo 8 años en la cárcel por etarra, le dan las llaves del Estado a los terroristas, a los que quieren acabar con él, y a los golpistas. No España, que es mucho más grande que todos ellos, por supuesto, pero seguir ni un minuto más rodeado de semejantes compatriotas dejará de merecer la pena. Los españoles sabrán, si con tal de que no vengan, como creen muchos, burrilmente, los farcistas vuelven a votar a estos canallas y a estos miserables, un servidor se larga de aquí, pues no lo sé, a un sitio donde la gente conserve un ápice de sentido común y sobre todo de dignidad y de respeto al Estado de Derecho. Pues arrancamos esta segunda retaguardia de la semana, esta semana, y nos la queríamos perder, martes ya 30 de noviembre de 2022, y saludamos en primer término a estas horas de la tarde a nuestro buen amigo, lo vamos a fidelizar en la retaguardia, periodista digital, Pedro Luis Pedrosa, consultor político. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eurico? Buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí desde la retaguardia. Pues un gusto para nosotros también, para mí es un placer y un honor. Oye, el zurdaje mugroso está rabioso en Twitter, está que echa espuma por la boca, lo cual en los que cobran, pues me viene pareciendo normal, porque de algo hay que vivir, y como hay mucho inútil que no tiene oficio ni beneficio, fuera del de estar en calzoncillos en su putrefacta cueva o en su casa o en donde vivan, pues todo el día pendiente de las redes, pero coño, los que jalean por placer y se supone que tienen cuestiones de las que ocuparse, no sé, tendrán madre algunos, la conocerán, tendrán hijos, tendrán un trabajo, pues hombre, me cuesta un poco más de trabajo que por puro odio o por puro sectarismo ideológico estén todo el día dando por el saco en Twitter. Pero claro, ¿qué se puede esperar, Pedro, de unos fulanos que se dan de codazos, se dan de bofetadas, se dan de obleas por ver quién le chupa más el culo a gentes como esta? Vamos a empezar con el total del sátrapa, hablando de sí mismo, que es lo que más le gusta, yo, y diciendo que va a pasar a la historia, entre otras cosas, wow, por haber tenido los huevos de desenterrar a un muerto. Pedro Sánchez. Pedro, cuando te escuchaba, le comentaba a Ana que, bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo... siempre digo... Los primeros que hubiera corrido con el rabo entre las piernas hacia la frontera francesa, no, qué coño, Pedro. Este es de los primeros que se hubiera dado de bofetadas por conseguir una camisa azul y afiliarse a la Falange, que es lo que hizo más de su medio partido, que durante 40 años desapareció, Pedro. Bueno, tengo entendido, y en esto sí yo soy algo acomplejado porque he tenido que aprender historia
contemporánea de España a la carrera, aunque te confieso que el complejo se va ante la ignorancia de mis contendores, ¿no? O sea, me ha tocado compartir con tertulianos que han nacido acá, que se han criado acá, que han hecho aquí la primaria, la ESO y la universidad y que saben mucho menos que yo de esto. Pero tengo entendido que republicanísimos personajes como Gregorio Marañón terminaron mandando a sus hijos a las filas nacionales, lo cual habla del saco de pus con excremento en lo que era verdaderamente la Segunda República. Voy a tratar de ejemplificar esto muy rápido. En Venezuela hubo un edificio que iba a ser el edificio más alto de Latinoamérica que terminó en ruinas. Y Chávez convirtió eso en un barrio vertical. La connotación de barrio en Venezuela es distinta. Barrio es la urbanización pobre, miserable, ¿no? Terminaron viviendo ahí a la intemperie un montón de familias. Y el régimen lo que hizo fue colgar dos grandes gigantografías a los costados de ese edificio diciendo cosas como la revolución avanza. Lo que trato de ejemplificar con esto es que los socialistas, que son por naturaleza una panda de fracasados, tratan de convertir sus fracasos en victorias. Este señor, Susan Chida, dijo ayer algo de lo cual no hubiese sido capaz de decir el propio Winston Churchill, quien desde mi perspectiva es el político más importante del planeta en el siglo XX. Fue el que le dio forma a la segunda mitad del siglo XX. Y seguro que Churchill tendría un sentido de trascendencia, pero jamás hubiese dicho yo voy a pasar a la historia por tal cosa. Este señor es un narciso, es un megalómano y sobre todo es un resentido. ¿Y por qué es un resentido? Porque los socialistas siguen sangrando por la herida, porque el único individuo, así como Churchill es muy importante, pero el único individuo que logró vencer al mugroso surdaje, tanto política como militarmente, se llama Francisco Hermenegildo Franco Bahamonde. Ellos aún están tratando de ganar una guerra que perdieron hace más de 80 años. Y es muy fácil desenterrar a un muerto. Es sumamente fácil. Eso también puede tener rasgos de necrofilia. Pero más allá de la necrofilia, lo que tiene es la intención de generar una serie de símbolos que, para desgracia de España, alimentan a un importante sector de la sociedad, quienes creen estar tomando, no revancha, más bien venganza de algo que ni siquiera le hicieron a ellos. Decían algunos miembros del Partido Comunista Español recientemente que se celebraron los 100 años del PSOE, que el PSOE tiene 100 años de historia y 40 años de vacaciones. Porque estos zurdos, mugrosos, miserables, son además cobardes y dejaron los pies en polvorosa cuando las tropas nacionales terminaron por obtener la victoria durante la guerra civil que, nunca se nos olvide, ellos provocaron. Tú te supongo informado, Pedro, de que estos personajes, aparte de ser unos inútiles, unos fracasados y en buena parte de su historia unos asesinos, porque baste recordar pues cómo los escoltas de Indalecio Prieto, por ejemplo, asesinaron a uno de los líderes de la oposición, a José Calvo Sotelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ladrones, hombre, podemos hablar desde el oro del Banco de España, que se llevaron Negrín y terminó en cuentas corrientes, en algún caso, en un pequeño o mayor porcentaje de descendientes de algunos de estos individuos, Indalecio Prieto, etcétera, ladrones, por tanto, asesinos, y además con una concepción, pues, como estalinistas, comunistas, bolivarianos, castristas, que son totalitaria del poder. Tú sabes que Sánchez acaba de elegir hace unas horas a su exministro de Justicia, ponme el pantallazo de hoy, del diario El Mundo, Omar, como nuevo magistrado para el Tribunal Constitucional. Este tipo, el tal Campo, Juan Carlos Campo, que creo que era la pareja sentimental de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet. Ojo con las parejas sentimentales a partir de ahora, que pisamos terreno minado. A ver si van a lanzarse de nuevo contra algunos las hordas tuiteras y nos van a verter otra vez toda su bilis y toda su basura. Digo, este Juan Carlos Campo fue el que en cierta ocasión reconoció, o vino a reconocer, que estaban en un cambio de régimen por ese montaje que teníamos ahí preparado y que hemos extraído de las redes sociales, que tiene también su parte buena, su parte divertida y su parte cañera contra estos mugrosos totalitarios. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es
una crisis constituyente. Un proceso constituyente que devuelva la palabra a la ciudadanía. Un proceso constituyente para abrir el candado del 78. Digamos, ¿qué escenarios ves en el futuro? Yo creo que habrá la mayor amenaza y ruptura a lo que se ha denominado el candado del 78. Sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Que tenemos que afrontar ese proceso de reforma constitucional. Es un país de países, es un país de naciones. La España nación de naciones, sí, la España nación de naciones va a llegar. Junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente. Bueno, pues ahí tienes a toda esta playa de gentuza. Todos coinciden, desde un tío que estuvo 8 años en la cárcel por pertenencia a banda criminal, un separatista, simpatizante con los golpistas, el líder emérito de un partido comunista, un personaje peligroso donde los haya, y uno que dice que es socialista, que es tan bolivariano como ellos, tan totalitario como ellos, y que se apoyan los amigos de los terroristas para gobernar, pero que lamentablemente es ni más ni menos que el presidente del gobierno, Pedro Luis. Y verás que coinciden todos en el discurso, dicen todos lo mismo. Mira, Eurico, corría el año 2019, yo vivía aún en Venezuela y empezaban los escarceos del gobierno de Pedro Sánchez por tomar el control de las Cortes de Justicia, que de paso tenéis una división judicial extremadamente compleja, Consejo General del Poder Judicial, Corte Constitucional, o sea, de verdad que tenéis una burocracia muy, muy intrincada. Pero bueno, en definitiva, Poder Judicial, por decirlo de alguna manera. Y yo escribí un tuit en el cual mencioné a la hoy político en reserva, Macarena Olona. De hecho, por ese tuit creo que fue que terminé conversando con ella en su despacho cuando aún era diputada, porque ¿qué decía yo en ese tuit? ¿Qué decía yo en ese tuit? Ojo con estas intenciones, ya que todas las tiranías se atornillan no en el Ejecutivo, sino en el Judicial. Entonces, lo que estamos viendo es el avance, sin duda, mucho más paulatino que el que ocurrió en Venezuela, porque en Venezuela se declaró una emergencia judicial y se removieron todos los jueces, y cuando ya los jueces no le eran funcionales, en el Parlamento controlado por el chavismo se aprobó un incremento de 21 a 31 magistrados, y entonces para garantizarse continuar con el control del Poder Judicial, cosa que por cierto quieren hacer los demócratas en los Estados Unidos, después de 200 años de que la alta corte de los Estados Unidos solo tiene 9 magistrados. Entonces lo que estamos viendo es la consolidación de eso. ¿Qué está haciendo Sánchez? Está metiendo a sus piezas y está tomando el control del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que valide todas las acciones que viene tomando desde el Ejecutivo. Y entonces con eso ya tiene el control absoluto. ¿Por qué? Porque eso a mí me da mucha risa, eso que ustedes llaman sesiones de control del Parlamento. Porque la verdad es que el Parlamento español no controla, ni nunca ha controlado al Ejecutivo, por una sencilla razón, y es que el Ejecutivo nace de una mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria juega, como decimos en béisbol, cuadro cerrado con el Ejecutivo. Son rémoras, se sostienen unos a otros, viven en parasitaje simbiótico. El uno no puede vivir sin el otro. Y si además controlas el judicial, pues ya tienes la tiranía instalada. Y yo hablo de tiranía, y yo siempre he insistido que hay una, y no lo digo yo, lo dice un italiano a quien no pueden acusar de facha, que se llama Norberto Bobbio, y que tiene tal vez uno de los mejores trabajos sobre historias de las formas de gobierno y todo eso. Norberto Bobbio habla de la diferencia entre dictaduras y tiranías. Y esto corre rápidamente hacia convertirse en una tiranía, porque es que estos individuos están entrando ni siquiera en el ámbito personal a través de las leyes, están entrando en el ámbito más íntimo. Esta gente está entrando en la intimidad de las personas a través de leyes como la ley trans, como la ley del CSI, como la ley del aborto. Están entrando en el espectro íntimo de las personas. Y cuando a ti te coartan, más allá de lo personal, tu intimidad, pues sencillamente estás sometido. Y lo hacen de forma legal. Y quiero ir muy rápido con esto, Eurico, porque sé que el tiempo es limitado.
Pero yo quisiera popularizar en la jerga española una frase muy venezolana y que te la explicaba en estos días en Los Intocables cuando estábamos en negro, Sí. que es la de los jalabolas. Ah, sí, Jalabolas. hombre. ¿Por qué? Porque este gobierno es sostenido por una panda de jalabolas. ¿Y qué es un jalabola? A principios del siglo XX en Venezuela hubo una cárcel que se llamaba La Rotunda. Y los presos de La Rotunda llevaban grilletes en los pies. Los presos más malos, así como Susan Chida, ¿verdad?, que son los que someten al resto de los presos del cotarro, entonces le exigían a los presos más sumisos que le cargaran la bola del grillete. A eso es a lo que le llaman un jalabola. Entonces este gobierno es sostenido por una serie de jalabolas que los vemos todos los días en la hora de la 1, que los vemos todos los días en Antena 3, en el espejo cúbico, que los vemos todos los días en el programa de Ana Rosa, que los vemos todos los días en Al Rojo Vivo. Son jalabolas, y voy a lo que como tú empezabas, son jalabolas que viven, que tú decías que están rabiosos desde su casa. No, es que están desde su casa haciendo para lo que le pagan, jalando bolas, escribiendo en Twitter, poniendo en Instagram, hablando en los programas de televisión, porque ese es su modus vivendi. Y cuando se ven en peligro, tú ves matrimonios tan disímiles y tan grotescos como el de una señora, Lucía Méndez, con un individuo que se llama Antonio Maestre, porque necesitan sobrevivir. Necesitan seguir chupando de la mamandurria que nos sacan del bolsillo a todos los españoles y los que vivimos en España. No es que estén rabiosos y no tengan oficio. Es que ese es su oficio. Su oficio es jalar bolas. Ese es su oficio. Yo les llamo chupa. No quiero que el algoritmo, que es muy poderoso, me censure, pero vamos, a veces destilo alguna cosita y dejo caer alguna cosa en mi cuenta personal de Twitter, donde me la refanfinflan los insultos de chupanabos, jalabolas, los llaman en Venezuela, que luego te vas a ver sus cuentas si son fulanos, algunas cuentas son bots directamente, porque esta gente se gasta la pasta en eso, ves un seguidor, 11 seguidores, y luego ves a otros muertos de hambre de 200, 300, 400 seguidores, y dices, man, se me cae hoy se me cae ya hasta el pingarillo. Podéis hacer el pantallazo, ya que como no tenéis otro pito que tocar o otra cosa que tocar en función de vuestros gustos, pues podéis hacer pantallazo y luego subirlo a Twitter y ¡guau! Tened 1000 o 2000 reproducciones. Lo malo es que algunos, insisto, Pedro, ni siquiera cobran, lo hacen, yo qué sé, porque les ve al jefe de la agrupación de la Comintern o de la checa de su barrio o tal, ¿no? Para luego vacilar en el bar ya con la cuarta o la quinta copa delante de sus amigos y de fíjate lo que le dije a este tío, al fascista este y tal, no sé qué. Pobres gentes, qué asco y qué pena dais. Pedro Luis Pedrosa, que es como siempre un placer el recibirte en la retaguardia. Cuídate mucho y nos vemos dentro de un par de días, me parece, si Dios quiere. Te envío un abrazo. Gracias, Eurico. Saludos a toda la audiencia de Periodista Digital y siempre a la orden. Que tengáis feliz tarde. A tus órdenes, Pedro Luis Pedrosa. Vamos a saludar como segundo invitado de esta retaguardia de esta noche, porque me parece también a mí bien, además es un buen amigo y le doy la bienvenida a la retaguardia de Periodista Digital, a Norberto Pico. ¿Quién es Norberto Pico? Pues Norberto Pico, aparte de ser amigo mío y una de las personas con un trazo político más fino en España y fuera de ella también, es jefe nacional de Falange Española y de las Jons, y me ha parecido bien invitarle para hablar de un asunto muy concreto esta tarde. Norberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a la retaguardia de Periodista Digital. Hola, Eurico, ¿qué tal? Muchísimas gracias por hacerme un hueco aquí en vuestro programa. Por Dios, las gracias te las damos nosotros a ti. Ponme ese pantallazo que te acabo de pasar, Omar, porque era básicamente el asunto que quería yo comentar hoy contigo. Es de hace unos días. Es una noticia de OK Diario. Falange llevará al gobierno a los tribunales por prohibir el homenaje a Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, en Alicante. Y remite OK Diario, además, el diario digital que dirige, el exitoso diario digital que dirige Eduardo Inda, pues a varias noticias relacionadas, publicadas en las últimas semanas. Los Primo de Rivera frenaron el show de Sánchez, del sátrapa, y piden la exhumación para evitar la exhibición pública.
¿Qué es exactamente esta prohibición a la que os habían sometido y en qué consiste o en qué consistió esa acción legal, Norberto? Bueno, la delegación del Gobierno en Alicante quiso prohibir un homenaje a José Antonio Primo de Rivera, que se hace todos los años, pues coincidiendo más o menos en las fechas con el aniversario de su asesinato. Esto se lleva haciendo muchísimos años, pero este año la delegación del Gobierno, es decir, los delegados del Gobierno, nunca mejor dicho, lo dice la expresión. Es decir, el Gobierno en Alicante quiso prohibir este homenaje y, bueno, pues una vez nosotros realizamos la comunicación oportuna, nos contestaron negativamente con dos argumentos absurdos. El segundo de ellos era que se estaban produciendo en el cementerio de Alicante, que es donde hay todavía una fosa, donde fue, digamos, el primer enterramiento de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues decían que es que como se estaban haciendo unas exhumaciones, unos trabajos de exhumación en el cementerio, pues que no se podía, lo cual era completamente absurdo porque el camino pues, estaba libre para llegar hasta donde nosotros queríamos llegar, que es a la fosa donde estuvieron los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera después de haber sido fusilado en 1936 en la cárcel provincial de Alicante, ¿vale? Ese era el segundo de los argumentos, pero el primero de los argumentos es que era más absurdo todavía. Decían que es que nuestro acto podría provocar incidentes. Bueno, dos cosas. En primer lugar, durante años y años se lleva celebrando sin que haya habido el más mínimo incidente. Y en segundo lugar, cuando un partido político legal, cuando organizaciones políticas legales quieren convocar actividades que también son legales, pues será la delegación del Gobierno la que tendrá que proveer de los medios suficientes como para que no haya incidentes si es que hay alguna amenaza. Pero es que en este caso es que ni había amenaza ni nada, era simplemente una treta del Gobierno para poder prohibirlo. Esto, si me vas a permitir, Eurico, creo que se envuelve en un asunto. El asunto es que se ha aprobado una ley de memoria democrática y que el mensaje que se ha lanzado a la izquierda y a la extrema izquierda es que con esta ley de memoria democrática se había acabado el fascismo, ¿no? Que es como a ellos les gusta denominar a esto de forma gruesa, ¿no? Y entonces, claro, iba a ser muy contradictorio la reciente puesta en vigor de la Ley de Memoria Democrática con homenajes a José Antonio Primo de Rivera, con banderas de Falange y con el canto del himno del Cara al Sol en público. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la Ley de Memoria Democrática no prohíbe todas estas cosas. Es falso, ¿no? Entonces, habían trasladado una opinión a su público más aguerrido, al público más a la izquierda, que era completamente falsa, ¿no? Es evidente que la Constitución protege la libertad de expresión, la libertad de asociación y que la Ley de Memoria Democrática pues no lo puede prohibir de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues lo que se hizo es recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, como no podía ser de otra manera, dio la razón a los convocantes, dio la razón a la Falange. Y tan es así que condenó en costas a la administración pública, cosa que normalmente no sucede. Pero fíjate si lo habrán visto los jueces tan claro que condenaron en costas a la delegación del Gobierno en Alicante. ¿Cómo va bueno, dentro de ese absurdo y vano intento de unos fracasados de ganar un partido, no ya después de los 90 minutos, sino 90 años después? ¿Cómo va ese intento, digo, esa farsa de exhumar también los restos de José Antonio Primo de Rivera, que no es más que otra víctima del conflicto bélico que asoló en la última guerra civil, la última, porque siempre el zurdaje mugroso habla de la guerra civil española. Guerras civiles en España ha habido más de 20, por ejemplo hubo 3 en el siglo XIX, las guerras carlistas, pero como estos, además de sectarios y mugrosos, son analfabetos, pues tienen este problema. Digo, José Antonio Primo de Rivera fue una víctima más, lo de 1 millón de muertos era el título de una novela y nada más que eso de José María Gironella, pero bueno, están estimados en 300.000, alrededor de 300.000, entre los de un bando, los de otro, los menos, cuando terminó la guerra en abril de 1939 y en los momentos previos también, porque eso se calcula. José Antonio fue, por tanto, una víctima más, como digo, como lo fue el asesinado por los pistoleros socialistas, escoltas de Indalecio Prieto, José Calvo Sotelo. ¿Cómo va ese estúpido intento de estos cobardes de desenterrar, de profanar un cadáver más, cuál es el de José Antonio Primo de Rivera?
Bueno, ya sabemos, porque él mismo nos lo ha dicho, que el presidente Pedro Sánchez quiere pasar a la historia, quiere ser recordado. No, quiere no, dijo que pasará a la historia, Norberto, que pasará. Sí, él ya lo da por asumido. Lo da por hecho, sí. Pero además, como es muy modesto, dice que este es solo uno de los motivos por los cuales pasará a la historia, ¿no? Sí, la verdad es que es tremendo lo de este señor. Bueno, pues él quiere pasar a la historia como un profanador de tumbas, como un desenterrador, ¿no? Y no se puede decir de otra manera, profanador de tumbas, porque contra el criterio de la familia de Francisco Franco, pues sacaron los restos mortales del anterior jefe del Estado, y es más o menos lo mismo que querían hacer con el fundador de Falange Española, que como tú muy bien has dicho, fue otra de las víctimas de la Guerra Civil, puesto que fue fusilado en noviembre de 1936 después de un juicio farsa. Bueno, pues el gobierno ha anunciado que tras la puesta en vigor de esa ley de memoria democrática era una de sus intenciones, pero bueno, todavía no está todo el pescado vendido. No hay ninguna comunicación oficial que sepamos, pero bueno, vamos a ver si finalmente se lleva a cabo o no, porque hay muchas cosas en juego. Hay un ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que no quiere conceder esas licencias porque, bueno, pues el Valle de los Caídos es uno de sus patrimonios artísticos y culturales de primer orden y quieren que todo se haga conforme a la ley, conforme a las leyes municipales también. Pero bueno, en cualquier caso ya digo que no tenemos noticias de que el gobierno se haya dirigido ya a la familia. Lo que se hizo la familia, y eso se publicó, es decir, que antes de que el gobierno quiera montar un show con el desenterramiento de José Antonio Primo de Rivera, pues que ellos mismos serían los que tratarían de hacer el traslado a donde consideren oportuno, con tal de evitar el show, que por cierto fue lo que hicieron con Francisco Franco, televisándolo en directo, vamos, como si fuera un auténtico show. Bueno, pues la familia, con la intención de evitar eso, ha dicho que ellos se los llevarían antes de que el gobierno sea el que lo exhume. Y fue muy curioso porque el gobierno a eso respondió diciendo que no, que los únicos que tienen capacidad para exhumar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera son ellos, ni siquiera la familia. O sea, es de una falta de pudor, de una falta de ética, de una falta de moral, esta guerra sucia que se traen contra los muertos, que yo creo que repugna a cualquier espíritu mínimamente sensible. ¿Te acuerdas, antes de despedirte, Norberto, lo que dijo San Felipe González antes de que le empezara, en fin, de que los años vayan haciendo su mella? El otro figura, Felipe González es de marzo del 42, por tanto acaba de doblar los 80 años, pero cuando estaba todavía en plenitud de facultades físicas y mentales, no digo que ahora no lo esté, simplemente digo que ya el hombre va estando mayor y estaba enfadado con el figura de ahora, le dijo en cierta ocasión, no sé si nada más llegar, le dijo que a los dictadores se les combatía en vida. Después de muertos, es de cobardes, de inútiles o de propagandistas. Nos quedamos con eso, ¿verdad, Norberto? Bueno, le faltó decir, nosotros no combatimos a Francisco Franco en vida, no lo vamos a hacer ahora después de muertos. Está claro. Más que nada porque a partir de abril del 39 perdía los calzoncillos por buscar una camisa azul o porque les prestaran una. La mitad de ellos. La otra mitad copaban el puerto de Alicante o la frontera francesa. Norberto Pico, amigo, que no será la única vez que te molestemos en la retaguardia, periodista digital. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Un abrazo, Eurico. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo fuerte. Y vamos evocando ya la recta final de esta retaguardia de este martes 29 de noviembre con Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Que nos hemos hecho prueba de sonido. Se te escucha y se te ve perfectamente. ¿Cómo estás, Sergi? Que últimamente hablamos muchísimo tuyo, hombre, y bien que me agrada a mí eso. Bueno, animaos, porque la verdad es que, aunque sea para mal, porque España cada vez está peor, las cosas hay que reconocer que se mueven bastante. Sí, pero bueno, por lo menos los amigos sabemos dónde estamos. Los hijos de Satanás,
que se acuerdan de nosotros mucho, pues sabemos también dónde están y conocemos hasta sus nombres y apellidos y la cara que tienen todos, salvo los que son máquinas. Oye, quiero empezar preguntándote, porque yo llevo unos días dudando, Sergi, y si te digo otra cosa te miento, y lo consultaba ayer, por ejemplo, con pues quien más sabe dentro de mi entorno de la Comunidad Autónoma Balear, que es mi buena amiga Manuela Cañadas, porque yo había leído versiones confusas en torno al famoso incidente del Colegio de La Salle. Leí en primer término lo que leímos todos hace ya algunos días, que 30 alumnos o 31 alumnos habían sido expulsados por exhibir en clase una bandera española durante el partido de la selección, bla, bla, bla. Luego se empezó a decir por parte de muchos medios, pero como vuelvo a repetir, la mayor parte de las cosas que se encuentran en la red del pájaro azul, a pesar de que la haya comprado el señor Basque, sigue siendo pura y auténtica bazofia, pura y auténtica basura, poblada por gentuza, pues no sabes muy bien lo que te puedes encontrar, que si era un fake, que si no era exactamente así. Después leí un comunicado de la Jefatura de Estudios que ya me mosqueó, porque tanto nuestra compañera, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, dije, que esto, en fin, esto, el que lo ha escrito, ya voy yo lisqueando de qué parte está o de qué pie cojea, ¿no? Y al final, pues bueno, parece que esta profesora, ponme el pantallazo por ahí que teníamos, Omar. La profesora, ahí está, una treintena de profesores de La Salle apoyaron el referendo ilegal de Cataluña, y parece ser que la profesora, que es el detonante de que a estos chicos se les ponga en la puñetera calle, se les expulse definitivamente, pues es una conocida separata. ¿Cómo ha sido exactamente este asunto, Sergio? No, básicamente es como lo has narrado. Simplemente un grupo de alumnos piden permiso para el jefe de estudios para poder por una bandera de España con motivo del Mundial, lo cual es normal. Son chavales, siguen el fútbol, España país, y quieren mostrar su apoyo, poner la banderita. Un profesor, como se ve, como tú bien has dicho, hay muchos compañeros de profesión que son separatistas en ese colegio, pues pone un papelito abajo que pone "Vamos selección", para que quede claro que eso es un mensaje de apoyo a la selección. Y entonces ahí está el tema de que había profesores que decían no, es que tiene que estar solo los días de partido, y otros que no, que puede estar todo el tiempo porque los niños tenían permiso. La profesora de catalán, pues se ve que ya tenía cruzada gente de esa clase, porque se ve que esta profesora es una profesora que es muy independentista, que es una persona que no le gusta que se le dirijan a ella en español, y bueno, pues nada, se ve que estaba un poco cruzada. Esto es lo que se ha contado. Y de repente, pues claro, ve la bandera y es un poco como decir, hasta aquí hemos llegado, y que la bandera se retire y se sale de clase. Entonces se sale de clase y entonces llega otro profesor y le dice a los niños que todos para casa, que todos fuera, que se acabó la clase. Claro, los padres flipan cuando dejan a 30 niños fuera del colegio simplemente porque han mostrado su apoyo a la selección española, que es la selección de todos. No sé, es como si ese colegio tuviera 8 alumnos alemanes y le pidieran, oiga, ¿puedo poner la bandera de Alemania en clase porque juega nuestra selección? Hombre, son niños, es que le van a decir, pues ponla, ya está, mientras todo queda ahí. Pero se ve que poner la bandera de España en Baleares para cierta gente es malo y perjudicial. Entonces se ha armado lo que se ha armado, porque claro, los padres no lo entienden. El colegio se ha enrocado y no ha querido hacer lo que tenía que haber hecho, que se ha echado a esta mujer. Simplemente, oiga, lo siento, no puede ser que usted eche a 30 niños por las buenas sin permiso de sus padres por esto. Es una cosa muy grave. Y claro, ya por supuesto el gobierno balear, ya obviamente que está dominado por separatistas, también está un poco diciendo que la culpa, que aquí hay que mediar, que la culpa no es de la profesora. Claro, el problema es ese, es que 30 profesores de ese colegio firmaron un manifiesto a favor del 1 de octubre. Y ya está, no hay mucho más, es que está clarísimo. A partir de ahí, ¿en qué queda? Pues que en España la bandera de España molesta. Y lo gracioso es que, y esto ya no es un colegio público, ya no podemos hablar de adoctrinamiento del gobierno balear. No, ¿Esto qué es? ¿Es un colegio concertado o es privado? Es La Salle. La Salle acostumbra a ser, ese dato no lo tengo, pero acostumbra a ser concertada. Creo que es igual, concertado. Sea concertado o sea privado. Creo que es concertado. Se ha concertado o sea privado, el problema es el mismo. O sea, simplemente ya no es un colegio. O sea, también, a ver, para que te hagas una idea, yo conozco colegios concertados en Cataluña, que hay pocos, pero alguno hay, que tú vas al colegio y ves las 4 banderas, la europea, la de Barcelona, la catalana
y la bandera nacional, y es concertado. O sea, que eso no es un problema de tener concierto o no tener concierto, es un problema de querer o no querer. Y simplemente, pues este colegio, pues bueno, ha decidido ponerse del lado de la profesora. Que insisto, es que hay muchos padres que están enfadados y bueno, ya ves, ya ha motivado que muchos niños se hayan ido con la bandera, con la camiseta de la selección, claro, porque dicen, oiga, es que esto no tiene ningún tipo de sentido en un país como España, insisto, es un país democrático, no se puede obligar a unos chavales con un mundial montar todo este lío simplemente porque a una profesora no le gusta la bandera de España, la que definió como trapo. Oiga, pues si no le gusta y a usted le gusta la estelada. De hecho, creo que, no sé si lo he leído en lo que hay diario, que bueno, que se ve que hay alumnas y exalumnos de esta mujer aseguran que si la bandera hubiera sido la estelada en vez de la bandera nacional o la bandera LGTBI, pues que no habría puesto ningún tipo de problema. Esto son opiniones, pero que se ha publicado también, ¿no? Se hubiera hecho pis encima. Segunda noticia que quería, Sergi, comentar contigo. Plagas de ratas en colegios de Barcelona. Denuncian, el catalán.es, lo podéis consultar, el diario que dirige Sergio Fidalgo, denuncian una plaga de ratas descontroladas en una escuela de Barcelona. Joder, ratas, parratas, las que hay en el Congreso de los Diputados, por no ir a algunos parlamentos autonómicos, y las que pululan también por las redes sociales. Lo han hecho familias, decía el catalán.es. ¿Qué es esto exactamente, Sergi? Ya era lo que faltaba. Bueno, es que hay una escuela en Barcelona que es más o menos céntrica, que se llama Antoni Brusi, que bueno, que ha denunciado que hay una plaga de ratas incontroladas y están realmente asombrados y muy preocupados porque ya hablamos de un problema de salud pública, ya no hablamos de roedores que pueden inducir a contagios. Y claro, aquí en Barcelona tiene una peculiaridad muy curiosa, que creo que pasa en otras grandes ciudades, que la competencia de educación, aunque sea de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona tiene mucho protagonismo. De hecho, hay un consorcio que se llama el Consorcio de Educación de Barcelona, que el Ayuntamiento forma parte de una manera muy importante, porque buena parte de las escuelas de Cataluña, los locales son municipales. Entonces, claro, se han quejado y, claro, tanto Colau como la Generalitat están mirando hacia otro lado, pero no están solucionando un tema que ya no es de ahora, ya hace tiempo que lo denuncian, pero ahora se ve que, bueno, como ya sabéis que esto lo hemos visto este verano, en buena parte de Barcelona ha habido una plaga de ratas. O sea, pero en Plaza Cataluña, en Paseo de Gracia, yo en el metro he visto varias. O sea, y esto no es broma. O sea, tú en el metro habitualmente no son ratas grandes, son ratas pequeñitas, son ratoncitos, pero son habituales ver en el metro ratones, sin problemas, corriendo por los andenes, vamos, en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Claro, esto que ya diga que se ha descontrolado, porque se ve que supongo, o sea, aparte de las medidas de la Unión Europea, que ya sabéis que últimamente, por los temas medioambientales, instan a las autoridades públicas a utilizar métodos raticidas o métodos de plagas menos agresivos con el medio ambiente, con lo cual obviamente matan menos, pues también, claro, eso unido a que a Colau todo lo que no sea política de género o todo lo que no sea sus historias ideológicas le interesa un poco, o sea, la seguridad, la sanidad. De hecho, recordemos también como en Barcelona ha habido muchas quejas por la recogida de basuras, porque está sucia, porque huele mal. Por lo tanto, esto es un tema también para ellos menor y ahí sigue sin solucionar. Pero claro, es que hablamos de niños y de ratas y de un colegio en el cual tienen que estar los niños muchas horas. Y esta es la Barcelona de Colau. Simplemente es que se va deteriorando en muchos campos y aún así sigue liderando las encuestas. La última que salió le dan un empate casi técnico con Esquerra y con el PSC, diciendo, ¿cómo es posible? Pues es posible. Está claro. Voy a terminar contigo dándote una buena noticia. Tienes por ahí el pantallazo, Omar, de María León. ¿Quién coño es María León? Ah, sí. Decían en los últimos días. Bueno, es famosa, no sé, una que muy es famosa. La mujer de no sé quién. Mira, ahí tenéis, la jueza archiva la denuncia de María León contra los policías locales de Sevilla que la detuvieron. Bueno, esta debía de ir hasta arriba. Yo no sé si habría arañado algo, la pared o algo, habría tomado alguna copa, pero creo que se puso hecha un basilisco, según el atestado policial, contra los policías municipales. Pues lógicamente la metieron en un coche. Creo que incluso pues alguno de ellos reaccionó de forma muy agresiva y encima la Menda, la hermana de ese también conocido actor, Paco, creo que se llama, Colby Paco, ¿no? Paco León, y encima denuncia a los policías y al final pues ha archivado la denuncia. Da un poco de asco esta gente que como su trabajo es mediocre, pues tiene que darse a conocer y seguir estando en el candelero, pues por montar números como este, ¿verdad, Sergio? Bueno, es que es un poco de lógica, o sea, si a ti te pillan una borrachera mandando un lío,
pues achántate y paga las consecuencias y que pase lo antes posible. Pero con la gente que es un poco famosilla y además pues gente que viene de la farándula, de esta gente más bien conectada con otros grupos, digamos, que se mueven por redes y tal, se creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Claro, ¿cómo van a aceptar que un policía fascista, porque para esta gente muchos policías son fascistas, pues me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Entonces simplemente pues ha dado una interpretación errónea, por no decir otra cosa, de lo que pasó esa noche, para ver si se podía quitar el muerto de encima de que fue ella la que agredió a los policías y no los policías a ella. Por suerte la justicia la puso en su sitio y yo lo que espero es que esto llegue hasta el final y que pague las consecuencias por agredir a la autoridad. Si tú y yo en un día de borrachera se nos cruzan los cables y le damos una torta a un policía, pues posiblemente tú y yo tengamos que pagar un precio, además justo y razonable, porque no se puede pegar a la policía. Pues en un país democrático a la policía no se le pega, se le respeta. Pues si ya lo ha hecho, que lo pague, sea famosa, gane mucho dinero y salga en la tele o no salga en la tele. Eso es lo que espero. Está claro. Prepárame para terminar nuestra conversación con Sergio y el programa ese Sort o Bar de Abascal que teníamos seleccionado. Estamos al final, este es un ejemplo más, entre 1 millón de ellos, de cómo estamos en un país donde los delincuentes priman por encima de la gente honrada y de los policías, los políticos ladrones, golfos y sinvergüenzas, y en algunos casos de la España no tan lejana, apologetas del terrorismo, y la de hoy también, pues priman sobre los políticos honrados y que durante décadas han estado poniendo la nuca. Estamos, pues bueno, bajo la bota de un gobierno al cual le queda ya muy poco, que lo que añora es una segunda república criminal, cuya legitimidad democrática la mayor parte de los historiadores no sectarios y no pagados pone en más que serias dudas, porque un gobierno pierde el monopolio de la violencia legítima cuando consiente que la gente se bate por la calle, es más, cuando parte de ese gobierno es quien encarga asesinatos políticos, como ocurría en 1936. En fin, estamos en el mundo al revés. Estamos en un régimen que describía muy bien el presidente de Vox, Santiago Abascal, este fin de semana. Vamos a escucharle. De 2 machos, no sé si alfa o beta, fue la de 2 miembros de la mesa del Parlamento, que es el órgano que hace de árbitro, que no puede ni aplaudir en el Congreso, no lo tienen permitido, que tienen que mantener el decoro, cierta independencia. Pues 2 machos, alfa o beta, increparon desde la mesa del Congreso de los Diputados a una diputada de Vox, a grito, intentando intimidarla a solo 2 metros de distancia. Eso sí, está mucho más cerca de la violencia. Bueno, pues Santiago Abascal lo que insinúa, y yo creo que con bastante razón, es que las instituciones del Estado, por supuesto, están mezcladas, están confundidas, ya no hay diferencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, como ya vemos, metiendo un tipo como Juan Carlos Campo, pues lo tiene completamente controlado, y que además no se cortan un pelo y jalean pues a los violentos y no defienden en este caso a los políticos que se sujetan y se comportan conforme a las normas del Estado de Derecho. Sergio, esto es lo que tenemos. Sí, a ver, aquí hay 2 partes. Yo creo que incluso ya lo hemos comentado. Por una parte, es cierto que, a ver, que Podemos no puede dar lecciones de nada, porque Podemos ha hecho del insulto una forma de hacer política desde el primer momento. Ya no solamente son los scratches, ya no solamente es, digamos, la persecución en redes a la gente que no piensa como ellos, es que incluso Irene Montero, en ese rifirrafe que tuvo con Cala Toscano, le acabó llamando fascistas a los diputados de Vox. Tú te quejas de que te han insultado y a los 5 segundos después estás insultando al tercer partido de España. Con lo cual, ahí estamos de acuerdo de que la izquierda podemita siempre ha utilizado el insulto como forma de intimidación y como forma de hacer política, y es que por lo tanto, no tiene ninguna legitimidad. Ahora, es una opinión personal, yo creo que Vox se equivoca al hacer de este tema un casus belli, porque lo que ha conseguido es reforzar a una persona, Irene Montero, que debería ser noticia, no por estos rifirrafes, sino porque cada día están soltando a violadores y abusadores sexuales por su culpa. Claro. Cada día. Y cada día lo que tendría que hacer Abascal es abrir, Abascal o cualquier diputado de Vox que salga al Congreso o le pongan una calchofa y decir, oiga, hoy han soltado a 4 más, gracias a Montero, recuérdenlo. Esto cada día. Y eso es lo que realmente hace daño, porque es lo que demuestra su inutilidad como ministra y su incapacidad como gobernante de este país. Este rifirrafe sí, te queda muy a gusto,
porque insisto, como Podemos ha hecho esto desde el minuto 1, desde fundación, por lo tanto, no le falta razón y te quedas muy a gusto, y sí, y sois esto, perfecto. Pero en efectos prácticos ha conseguido que su espectro ideológico cierre filas en torno a una persona que debería estar dimitida, porque cada día en los próximos meses Vox va a tener razones para poder decir, miren, hoy por culpa de, hoy por culpa de, hoy por culpa de, y cada día van a soltar a violadores porque han hecho una chapuza de ley que es indigna de un país democrático que tenga juristas como Dios manda, porque eso es un tema de saber leer y escribir. No hay que tener a un tío que sepa, o 2, o 3, 4 tíos o tías, lo que quieran, juristas que digan, oiga, esto técnicamente es una chapuza y hay que arreglarlo, antes de hacer la ley. No lo han hecho y ha falido este engendro. Y eso es lo que Vox debería estar dando cada día. Insisto, y lo tendría tan sencillo. Lo que hace OK Diario, y creo que también lo hacen otros medios, hacer el contador eso de poner arriba lo de cuántas víctimas han sido insultadas porque han soltado a sus agresores, eso es lo que toca. Porque eso sí que es letal para Sánchez y para Montero, porque demuestra que no se preocupan por los españoles. Lo otro es pirotecnia verbal, que sirve para conseguir titulares y quedarte a gusto, pero no es práctico. Pero bueno, también entiendo que lo hagan porque a Vox les han insultado desde el minuto 0, por lo cual hay un momento que te cansas. Eso también es verdad. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días, amigo. Te envío un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos vosotros. Mañana volveremos. Mañana será miércoles 30 de noviembre, último día del mes. Más noticias y volveremos con la retaguardia. Cuidaos y hasta mañana.